¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz 28 de noviembre, lunes. Arrancamos semana y lo hacemos con la noticia que creo que absolutamente en todas las portadas, yo creo que no hay ninguna portada que no hable de Fidel Castro, de lo que ha supuesto a los cubanos en el mejor y en el peor de los sentidos, es decir, porque de hecho estamos viendo, ¿no? Es más, a mí me han sorprendido ciertas declaraciones de ciertos políticos que tirando de hemeroteca hacían un tipo de declaración, tenían una forma de pensar con respecto a las políticas de Cuba y de Fidel Castro, y me han sorprendido algunas declaraciones que luego en tiempo de tertulia las vamos a analizar, sí que hoy vamos a hablar de Fidel Castro, evidentemente, y alguna cosita más, ¿no? Pero principalmente vamos a hablar de Fidel Castro hoy, porque sí que es verdad que, bueno, es una figura sumamente importante, es sumamente importante todavía, ¿no? Y bueno, nosotros también le queremos dedicar este pequeño espacio en la televisión local, pero sí creo que es merecido. Además, teniendo aquí como tenemos a Xavier Añúa, que se ha recorrido, como bien me decía fuera de cámaras antes, pues prácticamente toda Sudamérica y conoce muchos países en Latinoamérica, o la mismísima nuestra antropóloga y queridísima Esperanza Molina, que seguro que también tendrá su punto de vista desde lo humano, lo político y lo personal de Fidel Castro. Bueno, el caso es que luego hablaremos con nuestros colaboradores y analizaremos lo que ha sido la figura de Fidel Castro. Dicho esto, les decíamos la semana pasada, les decíamos que íbamos a tener el lunes con nosotros, vamos a hablar de cultura. Acabamos hablando de cultura la semana pasada, acabamos hablando de cultura y empezamos hablando de cultura. Y es porque resulta que el viernes hablamos con Maya del plan estratégico de la cultura de Álava, de Vitoria, tal, y hoy hablamos de cultura, bueno, vamos a hablar de educación también, porque el área de cultura no solo es cultura, es deporte y también es educación. Estíbaliz Canto, que es la concejala de las tres áreas en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, le preguntaba ahí fuera de cámara la edad. Es que es súper joven, la verdad es que eres la más joven de ahora mismo del consistorio. Del consistorio, sí, ¿no? La concejala más joven, ¿no? Bueno, pues no está nada mal que vengan aires nuevos, sinceramente, lo digo de verdad, Creo además, la última vez que te entrevisté te dije lo mismo, creo, si no es parecido o algo parecido. Pero yo me alegro que haya gente joven en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Creo que eso es bueno para nosotros, es bueno, sinceramente. Bueno, sí que es verdad, ayer, te voy a tutear, ¿estuviste en la pelota? ¿Viendo el partido de pelota? No fui a la pelota. ¿No fuiste a la pelota? Vaya partido de pelota, No sé si la pudiste ver por la televisión o no, pero vaya partido, vaya final del 4:30 ayer en el Ogueta, Hombre, lo seguí por las redes sociales un poco y sí que es verdad que allí fue Pello, fue mi portavoz en vez de ir yo, y pues sí que me dijo que había sido una final espectacular. Además, creo que se llenó el pabellón, lleno, lo cual está bastante bien, ¿no? Y bueno, nada, disfrutar, cada uno con el deporte de la forma que sea, pero está bien. Bueno, concejal de Deporte, Educación y Cultura, decía yo, son las tres áreas. Yo que te sigo por las redes sociales, sé que a la Araski no te pierdes casi ningún partido de la Araski, procuras estar en casi todos los partidos de la Araski y de la Araberri. Sí, bueno, yo creo que también representan el baloncesto, ¿no? Igual no al nivel de categoría o de liga, ¿no? Que es el Baskonia, que tiene un público más, pues va mucha más gente a verles los partidos, pero yo creo que tanto el Araski como el Araberri representan ese deporte base que llega a lo alto, ¿no? Y yo creo que esos merecen también nuestro apoyo, además que a mí me gusta mucho el ambiente que se genera en Mendi y sí, intento no perderme ningún partido. Sí que es verdad que a veces coinciden con otros eventos, otros actos, y entonces pues no puedo ir, pero en general, tanto del uno como del otro, intento no perderme un partido. Bueno, por supuesto. Estíbaliz, empezamos ya
que de alguna forma Gorka Urtaran creo que presenta ya, va a hacer su propuesta creo que el próximo miércoles, ¿no? 361 millones de presupuestos para este año, 13 millones más que el año anterior. También nos hizo copartícipes de alguna forma de la reducción también de la deuda que tenemos en el ayuntamiento, muy importante, ¿no? Con el esfuerzo absolutamente de todo el mundo, eso está claro, ¿no? Hablando de las tres carteras o las tres responsabilidades que tienes en el ayuntamiento, ¿no? Repito, cultura, educación y deporte. El del presupuesto, ¿cuál es el presupuesto que va a haber para cultura? ¿Cuánto va a haber destinado para educación y cuánto va a haber para deporte? En esas tres áreas. Bueno, todavía estamos atando los últimos flecos antes de presentar el presupuesto, pero sí que es verdad que por lo que tenemos pensado va a haber un ligero incremento. Digo ligero porque bueno, al final pues sí que no, siempre te gustaría que fuera más, pero la situación va mejorando y hay que repartir un poco los frutos, ¿no? Entonces, además yo creo que viniendo de la dinámica que veníamos en los últimos años de hachazo tras hachazo, que se mantenga lo que hay y que haya un incremento es positivo. Si tuviésemos que, por andar un poco más en el dato, no quiero que me digas la cantidad exacta, pero con respecto al ejercicio anterior, ¿cuánto más va a tener los departamentos? Por ejemplo, el de cultura, ¿cuánto más va a haber incrementado ese departamento económicamente? En porcentaje, tampoco quiero la cantidad, en porcentaje. Bueno, pues es casi más fácil la cifra que el porcentaje. Sí. Pero lo que es el servicio de cultura, yo creo que unos 400.000 euros, una cosa así. ¿Con respecto al año anterior? Sin patinarme mucho con la cifra. Sin patinarme mucho con la cifra, pero ¿cuánto más? 400.000. 400.000 sí. Más que el año anterior. Sí. ¿Y en educación? En educación algo menos más, algo más pero menos de 400.000. Creo que estaba rondando, creo que no llegaba a los 100.000. Y en deportes más o menos como en cultura. Más o menos como cultura. Creo que cultura es la que más sube, así, porque la cifra exacta no la tengo en la cabeza. Ya ha ido los últimos 5 días, ha ido bailando la cifra. La pregunta, ¿ese incremento en cultura de los 400.000 euros de más tienen que ver con los 300.000 que vamos a recibir de CREA o no? Porque, no, realmente no. Porque al margen de esos 300.000 que teóricamente hay compromiso por el pleno del ayuntamiento. No tiene, a ver, tiene que ver, pero a la vez no tiene que ver. Es decir, la moción del pleno era un compromiso por parte del equipo de gobierno de que si bien por parte de Maya se centraron en la cifra del CREA, el compromiso en sí que se adoptó es de aumentar el presupuesto de cultura progresivamente, es decir, este año se aumenta un poco, el año que viene se aumenta más, y de adquirir ese compromiso, ¿no? Y yo estoy contenta y tranquila porque la firmaron todos los grupos políticos, es decir, si hay un cambio de gobierno, que por supuesto a mí, pues ojalá que no, pero bueno, en el caso de que hubiera un cambio de gobierno, esa moción está firmada por todos los grupos, por todo el arco del consistorio, con lo cual seguirá en esa dinámica, ¿no? Así que yo creo que es positivo para la cultura. El plan estratégico es algo que es verdad que es prioritario, importantísimo para la ciudad. Estamos viendo cómo la Diputación Foral de Álava está trabajando ya desde hace tiempo. Ya creo que son 3 las reuniones importantes. Yo he asistido a una, la otra me la perdí porque no pude asistir, ¿no? Pero intentaré seguir yendo para aportar, ¿no? en esos debates que se están generando, además enriquecedores por otro lado. Estamos viendo cómo ese plan estratégico evidentemente tiene que velar, ¿no? De alguna forma tiene que velar por intentar mejorar, ¿no? la cultura. Hace poco yo te leía en algún artículo hablando de los creadores, hablabas de la difusión hacia los creadores y la difusión, ¿no? Como parte importante. Pero el plan estratégico, ¿para cuándo? ¿Para cuándo crees que va a poder estar, o cuándo se va a poder echar a andar? Porque sí que es verdad que la sensación es que vamos para el segundo año de legislatura
y vemos como que en el Ecuador de la legislatura todavía no tenemos ese plan estratégico, ¿no? Es una percepción legítima, ¿eh? No, para nada quiero yo contravenirla ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que si bien el trabajo se ha podido no ver, pero nos encontramos el Departamento de Cultura, el Servicio de Cultura, cuando se llegó al gobierno nos lo encontramos bastante roto, ¿no? Por así decirlo, bastante desperdigado. Las diferentes unidades del servicio iban un poco por su cuenta, la relación entre los trabajadores de las diferentes unidades no es que fuera mala, es que simplemente pues no había. No existía. Entonces, primero se ha tenido que coser eso, primero se ha tenido que hacer un análisis interno, una especie de work cafés entre los técnicos de cultura de mi departamento, para que se conozcan, para conocer también su voz, ¿no? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué es para ellos prioritario? Y una vez se terminan con esas jornadas, pues se empieza a preparar lo que es la mesa técnica del plan estratégico, ¿no? Que son pues, una serie de personas que nos van a ayudar tanto con la dinamización como con la redacción del propio plan, una propuesta de cómo hay que hacerlo, no cómo hay que hacerlo, qué pasos hay que dar, ¿no? Más que nada y que se lidere, ¿no? Por parte de los agentes culturales, porque mucha gente piensa que es un plan estratégico del Servicio de Cultura, del Ayuntamiento en sí, y no es así, es un plan estratégico para el término municipal, con lo cual es un poco más ambicioso, por así decirlo, y va a echar a andar, yo creo, y de hecho estoy convencida de que va a echar a andar en breves, ya, te diría que a principios de diciembre ya va a echar a andar con la primera reunión, presentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, sí que es un poco la crítica que se me ha hecho, ¿no? Que bueno, a mí y un poco al servicio, que va a paso de tortuga, ¿no? El plan estratégico. Y yo siempre me acuerdo de que al final la tortuga le gana a la liebre, así que... eso es verdad. Hay que... sí, en este caso le gana, ¿no? Entonces, pues bueno, que vaya lento puede ser síntoma de muchas cosas y es bastante más complejo que simplemente va despacio. Estíbaliz, esta crítica se la habéis trasladado al Partido Popular, porque claro, evidentemente el Partido Popular está gobernando en las culturas y entiendo que es una crítica dura, en el sentido de que, bueno, pues el servicio no está funcionando. Fíjate, acabas de decir que incluso entre los propios técnicos no se conocían. Algo que choca que en un departamento, da igual, estamos hablando de cultura, pero imaginemos que hablamos del de Hacienda o el de Vivienda, ¿no? Que los propios técnicos de un departamento concretamente entre ellos no tengan esa conexión que deberían de tener, ¿no? Y trabajar, ¿no? En aunar esfuerzos en una materia como la cultura, por ejemplo, se me ocurre, en este caso. Bueno, puede chocar, ¿no? Pero sí que es verdad que si analizamos la naturaleza de mi servicio, del servicio de cultura, nos damos cuenta de que son unidades muy separadas entre sí. O sea, no es que convivan en el mismo edificio todos y tal, no, están en el teatro los de la red de teatros, centros cívicos, Montehermoso, están bastante separados y además tú sabes bien que venimos de 4 años sin dirección y sin jefatura del servicio, con lo cual las unidades trataban directamente con el concejal y eso pues bueno, pues dio lugar a que yo lo entiendo, porque a mí no me daría, entonces que iban un poco por su cuenta. ¿Es una crítica? Bueno, cada partido sabe lo que apuesta por la cultura. Yo no creo que ellos no fueran conscientes. El Partido Popular era consciente de lo que estaba haciendo en el servicio y en el departamento y con el presupuesto, entonces no creo yo que crítica no es evidenciar lo que pasaba. Si hubieran querido apostar más por la cultura, pues no hubo... pues de 14 millones no habrían pasado a 7 en el presupuesto o no habrían tenido el servicio sin dirección 4 años. Entonces, pues bueno, yo creo que más que crítica es evidenciar que había un problema y que lo estamos arreglando. La dirección que a partir de nada también se queda descabezada porque el recorrido de Gordó se va a jubilar. Sí, se jubila. ¿En su lugar tenemos ya nombres? ¿Sabemos ya o no? Esa es la pregunta del siglo, ¿no? ¿Ah, me la hacen mucho. Pues bueno, pero es obvia, ¿no? Por otro lado, es obvia, yo lo entiendo perfectamente, que obvia, despierta mucho interés. Hombre, queremos saber, ¿no? Al final hombre, tengo un par de nombres en la cabeza, pero al final es
es una decisión que sí, que en última instancia depende de mí, pero que hay que consensuar también con el propio servicio y el equipo de gobierno. ¿Será técnico o será tecnócrata? O sea, ¿será externo o interno? Bueno, eso todavía está en el aire, pero lo que sí que puedo garantizar es que será una magnífica elección. Seguro, ¿no? Eso es lo único que no dudo. Bueno, en cualquier caso sí que es verdad que es una pérdida importante, ¿no? La de Enrique Ruiz de Borda, evidentemente su experiencia al frente de cultura lleva toda la vida, sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Bueno, quiero decir que evidentemente la experiencia es un grado, pero bueno, también tampoco hay que verlo de esa forma desde mi punto de vista, ¿eh? Desde mi punto de vista, una jubilación es algo positivo, pues has trabajado, como tú bien has dicho, toda tu vida y te llega el momento de dedicarte pues, a tus nietos, tu familia, etcétera, ¿no? Entonces yo, más que verlo así con cierta nostalgia, yo creo que hay que verlo de forma positiva. Estíbaliz, ¿cuáles van a ser digamos, los parámetros importantes en los que te vas a fijar de aquí al final de la legislatura para la cultura? ¿Qué es lo que a ti te gustaría que dentro de 3 años, que si no estuviese acabado, prácticamente estuviese muy encarrilado y que realmente estuviese funcionando, prácticamente funcionando? ¿Cuáles son esas líneas estratégicas que Estíbaliz se plantea? El pilar básico es, como tú bien has dicho antes, es apoyar la creación y apoyar la difusión de esa creación. ¿Cuál es el hándicap que tiene cultura? El hándicap que tiene cultura es que hay sectores muy diversos y cada sector no se puede abordar de la misma forma. Tú no puedes abordar, perdona que te tutee, sí, hombre, no puedes abordar favor, el sector audiovisual de la misma forma que abordarías el de las artes escénicas o el de las artes plásticas. Entonces, es complicado primero hacer el diagnóstico, ¿no? Yo confío en que el plan estratégico nos ayude mucho con ese diagnóstico, pero lo que a mí sí me gustaría es dejar una masa madre, por así decirlo, una base, para que la reconstrucción ya de esos sectores tan dañados por todos estos años de crisis sea más fácil. Fíjate, bueno, no más, al final no me dejas justo dos retazos, como me voy a quedar con ellos, como pilares principales de lo que para Estíbaliz Cantú tiene que ser la definición de estrategia para la próxima legislatura. Aquí los de Maya estuvieron sé que además, no sé si además eres miembro o no de Maya, no perteneces como tal, pero vamos, eres activa, activa porque yo he coincidido contigo en varios foros, además. Que por lo menos estás interesada en qué es lo que se dice, cómo se dice, quién lo dice y por qué lo dice, y eso es importante, ¿no? De alguna forma. Hombre, cuando te dedicas a la política, yo siempre he pensado que hay que escuchar, es muy importante escuchar y sobre todo escuchar a gente que sabe más que tú. Y los de Maya son muy heterogéneos, todos los sectores de la cultura están representados ahí, con lo cual para mí es básico escucharles, tanto a ellos como a mis técnicos, que también son muy heterogéneos, ¿no? Entonces, entre el equilibrio entre los agentes culturales y mis técnicos culturales en sí, creo que hemos sacado bastantes propuestas interesantes para el año que viene. No te he querido concretar ninguna, pero bueno, creo que salió, ya me preguntaron, el tema de las coproducciones escénicas a través de la red de teatros, que era una demanda que hacían los grupos locales de más apoyo para poder crear obras, y dijimos, bueno, pues yo creo que una convocatoria pública desde la red de teatros para hacer coproducciones era una medida interesante, y eso puede incentivar a que si en el futuro la convocatoria se amplía, pues poco a poco vayamos teniendo más, ¿no? Y eso en el de las artes escénicas, ¿no? Como he dicho, hay otro tipo de sectores que también nos han llamado la atención como están y que vamos a intentar arreglarlos. Importante. El Iradera, Elena, evidentemente, el otro día Irabazi sacó adelante una propuesta. En el Pleno, sí. Sí, bueno, que 59 actuaciones al año, pues hombre, la verdad es que para un... Pero está claro que ahí no se puede hacer más, pues porque la acústica, entre otras cosas, es horrorosamente mala. Es decir, pero mala no, es lo siguiente. O sea, no, es algo terrible, que... sí. Entonces, es decir, hay que mejorar, hay que invertir, no sé si dentro de esta legislatura, o sea, dentro de la legislatura, sino dentro de este año se va a hacer esa inversión o no, o de esa reforma. ¿En el Iradier? Sí, que se necesita. No, en el Iradier no. No, porque primero tenemos que decidir, ¿no? Vitoria
necesita o tiene espacio para acoger ese tipo de eventos, pues bueno, vemos que en el teatro principal pues tiene sus inconveniencias. Ahora hay un auditorio en el Europa que en un momento determinado puede servir, está pues el Buesa Arena por otro lado, que eso no es del ayuntamiento, pero está en el término municipal, y el Iradier Arena, así como espacios, ¿no?, que diríamos. Entonces hay que decidir qué se quiere hacer, se quiere invertir, se quiere hacer una inversión, probablemente, decía el Partido Popular, 1 millón de euros, yo por lo que hemos estado leyendo sería bastante más, rozaría los 2 millones. ¿Queremos hacer una inversión de 2 millones de euros en el Iradier Arena? ¿Queremos hacerla en el teatro principal? ¿Queremos, o sea, yo creo que primero hay que decidir qué es lo prioritario, porque la situación está mejorando, pero no tanto como para dispendiar el dinero de esa forma, ¿no? Y además que yo tengo mis serias dudas de que el Iradier Arena tenga arreglo, pero bueno, eso es mi percepción. Y sí que me gustaría dejar claro que el Iradier Arena fue un error en su momento, que para lo que se hizo se podía haber dejado la Plaza de Toros vieja, que era más bonita, y se le ha llamado multiusos a algo que en realidad es una plaza de toros, porque tiene su capilla, tiene su quirófano, y más que el uso de la plaza de toros es muy complicado hacer nada más ahí. Pues bueno, se puede hacer el intercambio de libros, se puede hacer una exposición de dinosaurios, pero lo que es un concierto es muy complicado, las productoras casi huyen. No, huyen, no, seguro que van a ver, pero quiero decir, pero de alguna forma, si queremos competir con nuestro entorno y hacer que sea Vitoria más atractiva en ese sentido y poder traer grandes producciones, una de dos. Ni el Iradier ni el Fernando Buesa requieren, o sea, tienen las necesidades necesarias, porque Fernando Buesa también suena de pena. Suena un poco mejor que el Iradier. Bueno, suena de pena, o sea, a mí me parece que los dos suenan de pena. O sea, a mí la sensación que me da es que yo creo que de alguna forma sí que necesita realmente un sitio donde poder... Bueno, nos vamos a campo de fútbol de Mendizorroza, que también podría ser una opción, si nos deja el Saski Baskonia, igual no nos deja, pero bueno, digo, igual tenías una opción. Puede ser una opción a valorar en el futuro. Sí, a Vitoria le falta un auditorio, sí, en eso estamos de acuerdo, pero ese momento pasó y ahora ya no se pueden acometer inversiones de ese estilo, por lo menos en unos pocos años. Yo seguiré apostando por la reforma del teatro principal. ¿Qué importe hace falta para reformar? ¿Cuánto es el importe para reformar, que necesita de reforma el teatro principal? El teatro, pues depende lo que depende cuánto se quiera reformar, por así decirlo, ¿no? Si se hace solo una reforma del patio de butacas, o sea, de lo que viene siendo las butacas, de donde o sea, no solo el patio, sino también los anfiteatros, etcétera, o de si se quiere también reformar el escenario y todo lo que es toda la carga, toda la maquinaria, ¿no? Entonces, claro, el precio varía, si se hace una a la otra. Exactamente la cifra es complicado de decir, pero rondaría el 1 millón de euros. El 1 millón de euros. Y digo, yo pregunto, ¿esa inversión es necesaria en el teatro principal? Yo creo que en el teatro principal sí. ¿Es necesaria? Yo creo que sí, porque se puede aprovechar la acústica que hay, que es muy buena en el teatro principal, y mejorar de esa forma también la afluencia de la gente. Y además que cada vez yo creo que es más necesario, porque las quejas sobre no ya la comodidad, que puedes decir, bueno, pues estabas un poco menos cómodo, no, es ya casi que duele estar en algunos sitios del teatro, y por eso yo creo que es necesario. Se podrá hacer, hombre, también dependerá de la capacidad de inversión que tenga el ayuntamiento, porque pues sí, vamos mejorando, pero bueno, todavía son grandes inversiones que hay que mirar con mucha lupa. De momento lo que tenemos en marcha es un plan de reforma del teatro, que están los técnicos trabajando en ello, y bueno, y ya evaluaremos cuando terminen. Bueno, te iba a preguntar por las casas regionales, pero probablemente igual aquí sale el tema de las casas regionales. La verdad es que no está muy económicamente están muy tocadas. Gorka Ortana se ha comprometido que el año que viene va a haber fondos para ellas, ¿no? ¿Hasta qué punto se es responsable o no desde el consistorio de una situación económica de una casa regional? Hombre, se es responsable
sí, a cierto nivel se es responsable. Luego otro tipo de responsabilidades, hombre, yo siempre digo que no hay que ser tan egoístas de echarse toda la culpa, pero hay responsabilidad, porque en un momento en el que este año, el 2016, ha sido un año bastante duro para el ayuntamiento, ha habido que dejar de lado muchos proyectos y se ha recortado prácticamente en todos los sitios, ¿no? Entonces se decidió, el Partido Socialista no estaba en ese momento en el gobierno, pero se decidió que las casas regionales también tenían que tener algún tipo de recorte, y igual, bueno, a día de hoy pues dices, bueno, pues igual podíamos haber recortado de otro lado, ¿no? Pero el compromiso es firme, el año que viene van a recuperar toda la inversión de las casas regionales. Bueno, Esperanza Molina, Egunon. Hola, buenos días. Xavier Añúa, ¿qué tal, Egunon? Egunon. María Sorrutia, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué tal estás, José Ramón Barzosa? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí. Bueno, luego hablamos de pelota, ¿eh? No hablamos de pelota. Pero os dejo que le preguntéis a Estíbaliz Canto lo que creáis más conveniente. Que seguro que alguna José Ramón, venga, tienes que una cara pillo. No, yo le estaba escuchando, la obligación de escucharle, y la verdad es que era algo que me ha extrañado, pero no me ha asustado. Cuando te he oído hablar, tú me has hablado de un plan estratégico. Yo tengo una mala visión de los planes estratégicos cuando se ejecutan por obligación. Pero bueno, has hablado de trabajo de unidades por su cuenta, muy diseminadas dentro del ayuntamiento. Has hablado de que lo has dejado caer el año pasado con la famosa deuda, no deuda, la famosa deuda, afirmo deuda, pues que la cultura pasó de 14 a 7, casi nada, Bueno, en la historia. El año pasado no, del 2011 El al 12. 2012. Ha ido Del bajando. gobierno del Partido Popular al gobierno de Gorka Ortaran. Y cuando habláis del plan estratégico, pues enseguida se recurre a esas personas que desde el plan estratégico, desde fuera, piden. Y luego te han tenido la maldad de preguntarte a ver en inversiones qué es lo que ibas a realizar en una época de crisis, ¿no? Pues ya tiene mala leche la cosa, ¿no? Y al final, para el postre, ya te han preguntado por las casas regionales, ya para estropearle del todo el postre, le hemos echado un poco de agua por encima. No. Sí, no, eso es así. Pero yo quisiera decirte que me dijeras, si es posible, es una pregunta un poco... ¿Qué es lo que el ayuntamiento, como tal, hace por su cuenta, por la ciudad, y qué le aporta el resto de elementos de ciudad al ayuntamiento? O sea, en tanto por ciento, o sea, ese mundo que el ayuntamiento tiene un montón de técnicos, que yo conozco, y después tenemos una serie de personas fuera de la ciudad donde van a intervenir en el plan estratégico, pero también intervienen los miembros del ayuntamiento. ¿Cuánto dedica a un esquema que fabrican unos señores y cuánto dedica la ciudad a lo que aportan todos esos grupos de la ciudad, a las peticiones? Tenla con la pregunta. O esa pregunta tiene veneno, porque yo realmente siempre oigo lo mismo, que el ayuntamiento dirige, que el ayuntamiento no deja, parece que hay una especie de barreritas, no las he visto nunca, pero bueno, que el ayuntamiento no oye, y entonces cuando ocurren estas cosas, hace lo que dices tú, unidades por su cuenta, plan estratégico, a dialogar todos, es decir, como los ejercicios espirituales, igual, a dialogar todos. No, ¿cuánto hace el ayuntamiento por su cuenta, esas unidades, y cuánto se les deja hacer al resto? Bueno, en el plan estratégico van a estar representadas las dos partes. Yo creo que hay que entender que al final, por mucho que intentes equilibrar la balanza, tiene que haber un apoyo político, ¿no? Porque es la política la que ejecuta todo lo que sale del plan estratégico, con lo cual decir que van a tener el mismo peso y que los agentes culturales se van a poder explayar, y sí que es verdad que hay un consenso previo político de apoyar ese plan estratégico, pero yo no puedo hablar por el resto de grupos en el futuro que van a hacer.
yo sé que nosotros como equipo de gobierno llevaremos a cabo en la medida de lo que podamos el plan, lo que salga del plan. El ayuntamiento tiene que escuchar, y cuando dicen que el ayuntamiento no escucha, yo ahí no estoy de acuerdo, evidentemente, porque yo sí creo que el ayuntamiento escucha. Lo que pasa es que a veces confundimos una diferencia de criterios, o que yo te escucho, me pides algo y te digo que eso no es posible, con que no te estoy escuchando. Yo creo que se confunde eso a veces, pero bueno, en cualquier caso estoy segura de que algún malentendido ha podido haber alguien que se ha sentido no escuchado, pero bueno, no creo yo que sea la tónica general, al menos si puedo hablar por mis departamentos. El ayuntamiento tiene que dar las herramientas, tiene que apoyar, tiene que dirigir, tiene que ejercer ese liderazgo de alguna forma, pero no puede determinarlo todo. Tiene que haber espacio también para que el resto de agentes culturales primero trasladen sus inquietudes y luego utilicen las herramientas que el ayuntamiento les da, ya sea mediante convocatoria de subvenciones, convenios, etcétera, para desarrollar su trabajo. No sé si te he respondido. Sí, Oye, que no. ¿me puedes decir el tanto por ciento de las dos partes? Hombre. Mira cómo se me han quedado las manos, no te estoy engañando. Hasta ahora ha sido, yo te puedo contestar, hasta ahora, si quieres, hasta ahora ha sido siempre, el porcentaje ha sido más técnico que de participación. La participación prácticamente no existe. Tus palabras las comprendo, las que has dicho, y te las podría firmar ahora. Pero es que yo creo que siempre estamos así. Puede ser. Esta simplemente la pregunta. Ya te he dicho que es difícil cuantificar. Es difícil cuantificar. Hombre, yo creo que si se ha venido trabajando igual de un 90% del ayuntamiento, un 10% el resto de agentes culturales, yo creo que ahora estamos más en un 70-30. Y confío que para mí el equilibrio sería un 60-40, en el que la institución tiene el peso que tiene que tener, porque al final pues la que tiene los recursos y los especialistas, por así decirlo, y todo el sistema burocrático, pero que haya una participación y que por lo menos en cultura, ¿no? Ahora porque creo que te estás refiriendo solo a cultura. Claro, porque ahora estaba pensando yo en deportes y ahí es bastante más complicado el tema de la participación. Bastante más complicado en deporte también, sí. María Nieves. Que en este caso, vamos, ha hecho casi las mismas preguntas, pero la participación ciudadana yo creo que tiene que estar, que se tiene que tener en cuenta totalmente, que los proyectos que salen desde la participación ciudadana sean escuchados por el ayuntamiento. En muchos de los casos no podrán llegarse a poner en práctica, pero otros muchos sí, y no que sea al revés. Yo creo que siempre tiene que salir desde las bases para que después se lleguen a hacer cosas, a mí me parece, no sé. Y en cuanto al plan estratégico, que ya José Reyán nos ha dicho todo lo que tenía que decirnos, me gustaría preguntarte, ¿ese plan estratégico lo estáis planteando no solamente para esta legislatura, sino que pueda seguir? Porque es que si no, estamos siempre con la misma, se acaba la legislatura y vuelta a empezar. Entonces, no sé, yo no te quiero preguntar más porque me parece que tienes las cosas muy claras. El plan estratégico de la cultura es desde el 2017 a 2021. Sí. Entonces pasa la legislatura, con lo cual se supone que si hay un consenso político del plan, seguirá ese consenso político más allá de 2019. Por eso le comentaba a Joseba que yo estaba pues un poco tranquila por ese consenso que parece que existe. Sobre el tema de la participación, yo aquí sí que quiero no romper una lanza, se dice, ¿no?, a favor del ayuntamiento, porque hay mucho trabajo que no se ve. Hay mucho trabajo que no se ve y hablando de mis departamentos en concreto, las dos propuestas más claras que llevamos para el año que viene, que son el tema de las coproducciones escénicas, sí, y el tema del sector audiovisual en Montehermoso, de poder proyectar y de poder hacer más proyectos, son dos propuestas que son demandas de los sectores. Y entonces sí que ha habido cierta participación. Cuando nosotros decidimos priorizar por ahí, es porque vemos claramente una necesidad
y una cierta unanimidad en las demandas, ¿no? Que haya con cualquier persona del sector de artes escénicas que me reúno, cualquier persona del sector de audiovisuales que me he reunido, me trasladan esas demandas. Entonces al final decimos, bueno, pues el año que viene vamos a empezar por aquí. Entonces, y sí que es verdad que igual eso no se percibe o no se ve, ¿no? O no se... Bueno, sí que es verdad que igual en comunicación fallamos un poco, pero yo creo que por lo menos en cultura sí que hay una predisposición a escuchar. Fíjate, esto que estás diciendo, los proyectos audiovisuales, ¿sabes a qué me estaba sonando? Al NEF que se cargaron, ya no voy a hablar de quién se lo cargó, o no se lo cargó. Un proyecto que era maravilloso, estupendo, que puso a Vitoria en Europa en el mapa del cine, y muchos intereses políticos y algunos personales, de proyectos muy personalistas, se cargaron un proyecto maravilloso, y me suena que vamos a otra vez al NEF. Vamos por ahí, no sé. Bueno, a mí me ha encantado todo lo que ha dicho, porque creo que nos ha explicado. No estamos habituados a que nos digan las cosas claras, y tú nos lo has dicho muy claras, me ha gustado mucho. Además, yo no creo, como ciudadano no tengo una percepción de que haya habido un bajón cultural, es decir, que la cultura ha seguido en Vitoria haciendo un esfuerzo. Lo que ha habido es una crisis económica que repercute, creo, en lo cultural. Y ha habido, por decir, en la exposición o en la ayuda y en todo eso, hay una baja. Pero la gente culturalmente ha bajado. Yo veo el mismo interés en el festival de teatro, cuando hay un grupo, digamos, local todavía más, veo los conciertos, o sea, veo exposiciones, o sea, creo que eso, el espíritu está, lo que hace falta es tener dinero, y si se baja de 14 a 7 es muy difícil tenerlo, porque poca sensibilidad puede haber para hacer un bajonazo tan fuerte. Y yo iba a hacerte otra pregunta, pero me ha gustado el tema, por ejemplo, porque yo sí conozco un poco, el tema de rehabilitar el qué. Y tú te inclinas, desde luego el Iradier. El Iradier, eso es una catástrofe, es un engaño, además, se construyó para justificar cosas y no sirve para nada, para nada. Pero has hablado del teatro principal. Yo creo que el teatro principal sí que merece, si no hay dinero, una reestructuración total, una reestructuración, digamos, poco a poco. O sea, que cuando vas al segundo anfiteatro, gordito, no podamos estar así, porque el sonido es maravilloso. El escenario es pequeño, pues luego se va ampliando. En fin, todo eso para mí es la... Pero hay un tema que no... De todos esos espacios no has hablado de Mendizorroza. Mendizorroza se ha ido mejorando mucho, además mucho, se ha invertido mucho, pero yo creo que tiene una sonoridad en el Festival de Jazz, eso lo vemos maravillosa. Y quizá también habría que empezar a pensar con poco gasto en ir mejorando, ya que tenemos el principal y Mendizorroza, porque sirve para muchas cosas Mendizorroza. Y yo te quería preguntar si no sería una buena idea volcarse un poquito también en hacer cosas en Mendizorroza. Se puede hacer teatro, se puede hacer muchas cosas en Mendizorroza, porque se ha hecho ya, o sea, los últimos 2 años se ha actualizado mucho y podría hacerse sin gran gasto. Hombre, en Mendizorroza se hacen, no todas igual, como usted dice, pero o sea, todo en verano el Festival de Jazz, etcétera, sí. Y en Navidades también hacemos el festival de teatro para los niños, también hay China Folk, que es una serie de conciertos. El problema en Mendizorroza es la actividad que tiene durante el año. Ah, claro, sí. Claro, no es un pabellón vacío, por así decirlo, durante el año, y más este año justo, que han subido de categoría los 2 equipos de baloncesto de Vitoria, con lo cual lo ocupan, podríamos hablar del cuádruple de lo que lo ocupaban. Sí, no había caído en esa... Sí. Bueno, pero todo es, evidentemente todo se puede pensar, o hacer alguna otra cosa más en verano, alguna otra cosa más en Navidades, en los periodos en los que no juegan, ¿no? Pero bueno, es evidente que la sonoridad y la acústica de Mendizorroza, los propios organizadores del Festival de Jazz dicen que es magnífica. Magnífica, sí. Esperanza. Sí, ya casi no me queda, porque además tu exposición, perdóname que te tutee, somos compañeras,
precisamente tu exposición ha sido de una claridad tremenda y yo creo que en realidad tú ya has contestado todas las preguntas que se te pueden hacer, ¿no? Pero yo bueno, voy a hacerte alguna. A mí sí que me preocupa que en la opinión pública superficial, ¿no? pero persistente, de considerar este departamento un poco como el adorno. Habiendo otras cosas más urgentes, cómo se pone a hacer tal cosa y se gastan el dinero en lo que sea, ¿no? Pues lo mismo si se promociona el deporte que si se promociona. Es decir, la gente normal, al ir al mercado y al hablar con la vecina, pues no ven que es como un lujo, que sí, es muy bonito, es estupendo, Vitoria es maravilloso, se hacen cosas estupendas, lo pasamos muy bien, ¿vale? Pero no se considera, cuando además a mí me parece que es el departamento que da la clave del nivel de vida de una sociedad. Es decir, el nivel de vida de una sociedad depende muchísimo de tu departamento, precisamente, ¿no? Porque lo que pasa es que tiene tanta diversidad que es muy difícil. Yo encuentro que la mayor dificultad es la diversidad, ¿no? que tiene, y eso, y el quitarle un poco el cartel de cosa de adorno. Eso está muy bien que los viejos hagan gimnasia y se organicen, no sé qué, yo hablo por la parte que me toca, entonces que digan eso, ¿no? Pero claro, al lado de los que están en paro, o mira, pues oye, quiero que ponen esto, claro, subvencionado, viene de Berlín este grupo de teatro y entonces hay que hacer. Es decir, y hay una especie de indiferencia generalizada, incluso de desprecio, como si fueran cosas inútiles. Bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto por qué se hace? Mira, no tendrán otra cosa mejor que hacer que ponernos esto buenos. Y luego te voy a hacer una pregunta cachonda del día. ¿Qué pasa con los toros? Pensaba que me iba a librar sin hablar de los toros. Yo lo tenía, no, que lo sepas, lo tenía, pero he pasado. Has pasado. Pues, bueno, voy por partes, ¿vale? Como dijo Jack el Destripador. En cualquier caso... Sí, corta bien. Sí, la primera... fíjese que, bueno, fíjate, nos tuteamos, que en muchos municipios a mi departamento se le llama el departamento de fiestas. Claro. Entonces, sí. De lo superfluo, está muy bien, pero hay entonces, claro, eso también invita a pensar, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que de unos años para aquí, que es cuando más se ha empezado a cuestionar todo esto, porque hace 5 o 6 años nadie cuestionaba que se dedicaran, pues no sé... Incluso había un entusiasmo, ¿no? Había un entusiasmo de gastar más en eso, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se empieza a cuestionar todo, que es con la llegada de la crisis, ¿no? La racionalización del gasto, etcétera, se mete un poco, yo creo, esa sensación, ¿no? Más que sensación, igual es esa ideología de que la cultura, lo que ramifica de la cultura, tiene que ser autosuficiente, es decir, si no es autosuficiente no vale. Y realmente eso no es así, ¿no? Y no solo eso, sino que también nos hemos metido en una vorágine, en una especie de rueda que o lo puedes explicar en una frase o no existe, ¿no? O lo puedes decir en una frase o no sirve para nada, ¿no? Entonces decir, jo, es que 100.000 euros aquí cuando hay gente que se muere de hambre, dices, ya, claro, ese titular está muy bien, pero tampoco creo yo que sea así. En cualquier caso... No, pero lo hay. Lo hay ya, pero también nos hemos metido un poco en esa rueda, ¿no? Yo siempre digo que lo que no cabe en un tuit no existe en esta sociedad en la que estamos ahora, ¿no? 140 caracteres para describir una realidad muy compleja. Entonces, y por eso también es una estrategia de abreviarlo, ¿no? En vez de explicarlo, aunque estés unos minutos explicando, aunque sea, dice, bueno, voy a dedicar mi tiempo a explicártelo, y dices, no, te lo pongo en un tuit. Y si no entra en un tuit es que está mal hecho, está mal dicho, está mal explicado. Y a mí no me gusta caer en esos debates, lo odio, de hecho, caer en esos debates, porque creo que ante una realidad compleja hay que dar respuestas complejas. No puedes intentar tratar de estúpido al oyente
intentando reducirlo en una frase. Creo que es mejor dar una explicación más amplia, ¿no? Y yo creo que por eso precisamente todos esos titulares o esas conversaciones de bar o de supermercado, de mercado, se suceden ahí, ¿no? Yo, después de estar en mi cargo, que llevo unos meses, he adquirido ya antes tenía la certeza, pero ahora la tengo todavía más, de que todo ciudadano debería pasar por un cargo de responsabilidad política, porque yo creo que eso curaría muchas de esas opiniones que me estabas contando. Pasas por un cargo, tienes que tomar decisiones que no van a gustar a todo el mundo, habrá gente que le gusten más, gente que le gusten menos, vas a tener que priorizar y yo creo que pasando un poco todos por mi silla o por cualquier otra silla de otro departamento, me es indiferente, eso se curaría un poco esa es la grandeza política. Esa rapidez, ¿no? De pego un golpe en la mesa del bar, me enfado porque a mí no me dan y al otro sí le dan, o yo pienso que a mí no me dan, que eso también pasa muchas veces. Que no me dan porque se lo gastan en estas tonterías. Sí, que también habrá, también habrá, no quiero venir aquí a justificar todo gasto que se haga en política, evidentemente hay cosas que se hacen mal, pero bueno, yo creo que si puedes explicar, si tú tomas una decisión en base a unos criterios que tú crees que son justos de acorde con tu ideología, tienes que poder saber explicarlo. Si no lo sabes explicar, es que igual la decisión sí estaba mal tomada. La pregunta igual sería... Y los bueno, No, acaba. No, sí. que me tiro yo sola a la piscina. Es que al final te veo que no va a haber toros este año sí, y además te va a decir, ¿va a haber participación o no? ¿Va a haber consulta al respecto de este asunto o no? Había un plan inicial, ¿no? El plan inicial era al empresario... Por favor, Estíbaliz, que no... brevísima. Al empresario le quedaba 2016 y 2017 por hacer la Feria de la Blanca, y nosotros decíamos, bueno, pues que esté lo que le queda al contrato, y ya en el 2017 pues ya que la ciudadanía decida. Eso, sí. ¿Qué pasa? Que termina la fiesta de la Blanca, llega el 10 de agosto y nos llama el empresario diciendo que quiere que le devolvamos la fianza, que se quiere marchar, que no quiere volver que no quiere ampliar el contrato, ¿no? Entonces hacemos una rescisión de mutuo acuerdo, nos traslada que había tenido pérdidas por valor de 80.000 euros, entonces pues es entendible que no quiera seguir haciéndose cargo de esto. Y entonces decimos, ¿qué hacemos ahora? La consulta, si queremos esperar a hacer ese debate ciudadano, se nos echa la Blanca encima y entonces ya no va a haber, ya de facto hemos quitado los toros, o ¿qué hacemos? Pues lo más normal dentro de un clima de normalidad era sacar a concurso otra vez el pliego de condiciones por un solo año, no dos, solo uno, el 17, y que de cara a seguir con esa estrategia de debate ciudadano y de ver qué nos dice la ciudad. Lo único que hemos cambiado del pliego han sido dos cosas, que son el cambio de la arena, porque el Iradier hay que ponerle arena para que se pueda hacer plaza de toros, y eso, pues bueno, era un gasto para el ayuntamiento y se decidió que eso que lo asumiera la empresa. Y luego había otro que simplemente en la animación musical tiene que correr a cargo de la empresa, que bueno, pues que puede traer lo que considere. Y estas dos medidas van en la filosofía de muchos otros municipios a los que hemos consultado, que van encaminados a que no genere un gasto directo, ¿no? Porque al final siempre te va a generar un gasto. Abrir el edificio con el personal técnico allí, eso también es un gasto. No se cuantifica, no dices tanto, pero es un gasto. Estíbaliz Canto, siempre es un placer. Creo que es la tercera vez que te entrevisto. Segunda. ¿La segunda? Ah, mira, ya lo tienes apuntado, ¿eh? 2 veces. Bueno, pues la segunda vez. Y siempre ha sido... Habrá una tercera. Espero, y una cuarta y una quinta. Espero que haya muchas más. Ya veremos. Sí, por supuesto. Además, para hablar de más cosas, porque me quedo por ejemplo, con el tema de las escuelas infantiles, ¿no? Que este año, bueno, a partir de los 2 años no queréis que paguen, ¿no? Hasta los 2 años creo que era. Eso es. Que es una noticia que también es importante. Y me quedo con los belenes. Por lo menos dime cuándo lo vamos a inaugurar. El 2 de diciembre se inaugura el Belén. Vale. ¿Hay alguna figura nueva, por cierto? Hay unos, sí, con la recaudación que se hace todos los años Sí, eso es. Niño Jesús, 4 niños que están como construyendo un edificio, un algo. Esas son las 4 figuras nuevas. Esas son las 4 figuras Habrá nuevas. que Y darle. vuelve la estrella.
Por fin. Ay, qué Por fin, ilusión. por fin vuelve la estrella. Vuelve la estrella. Esther Ruiz Canto, concejala de Cultura, Deporte y Educación Muchísimas en el Ayuntamiento de gracias. Vitoria-Gasteiz. Gracias, qué Gracias, rico. Joseba. Cuídate mucho, ¿vale? Y que vaya Sí. todo muy bien. Bueno, nada, hacemos una pausa para la publicidad y nada, nos vemos en un minuto. Hasta ahora.